Ok amigos, lo que voy a hacer en este momento va a ser crear una cuenta aquí en AWS de Amazon. Vamos a darle clic aquí en este botón naranja, crear cuenta AWS. Aquí me manda a esta página para poder poner mis datos, dirección de correo electrónico, contraseña, nombre de la cuenta AWS. Ok, vamos a poner estos datos, una contraseña. Repito la contraseña. Ahora sí, vamos a poner el nombre de la cuenta AWS. Vamos a ponerle este nombre. Ok, continuar paso 1 de 5. Vamos a continuar. Regístrate, nombre de la cuenta, comprobante de seguridad. No, me está diciendo que ya existe una cuenta con este correo electrónico. Vamos a ver si es cierto. Propietario de la cuenta que realiza tareas que requieren acceso ilimitado. Usuario de una cuenta que realiza tareas diarias. Ok, vamos a continuar aquí como dice. Dirección email del usuario raíz. Voy a poner mi correo. Siguiente. Escriba los caracteres que vean la siguiente imagen. 184 P Q T. Inicio de sesión usuario de cuentas raíces. Contraseña. Listo. Ahí está, viene siendo nuestra página. Introducción a AWS. Servicios no visitados recientemente. Explore uno de nuestros servicios visitados habitualmente. Ok, ya que estamos aquí adentro de la cuenta, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lance una máquina virtual. Ok, le vamos a dar clic aquí. Dice su servicio de registro ha sido completado. Nos vamos a tener que esperar 24 horas para ser pacientes. Ok, eso es lo que tenemos ahorita. Lo que vamos a hacer es completar la registración. Ok, y verificar la tarjeta. Vamos a hacer esto ahorita. Entonces, nos abre la siguiente página. Regístrese en AWS, información de facturación. Voy a poner mi información. Ok, algo a notar aquí. Dice, no cobraremos el uso que esté por debajo de los límites de la capa gratuita de AWS. Retenemos temporalmente $1 o euro como transacción pendiente por un periodo de 3 a 5 días para verificar su identidad. O sea, van a ver que va a haber en su cuenta una transacción por $1, cual después de 3 a 5 días va a ser regresada, o sea, nunca van a tomar el dinero. Ok. Ahora lo que tenemos que hacer aquí es poner el número de tarjeta. Les recomiendo que utilicen en su banco, les van a dar dos tipos de tarjeta. Normalmente tienes la tarjeta física y la tarjeta digital. En este caso les recomendaría que utilizaran la tarjeta digital. Ok, vamos a poner los datos de esa. Fecha de vencimiento. Ponen todos los datos de la tarjeta.
Bueno, ya que tenemos nuestra información aquí puesta, vamos a darle en continuar. Ok, ahora vamos a confirmar la identidad. Para poder utilizar la cuenta de AWS, debe verificar su número telefónico. Cuando continúe el sistema automatizado de AWS, se comunicará con ustedes para proporcionarle un código de verificación. ¿Cómo prefiere que le enviemos el código de verificación? De preferencia que sea un SMS. Vamos aquí a escoger el país de tu número de teléfono. Okay. Tenemos el país, número de teléfono, aquí ponemos el número de teléfono y resolvemos el captcha de nuevo. Ya que pusimos el captcha, nos van a mandar un código de verificación a nuestro teléfono. Lo que vamos a hacer es verificarlo. Aquí tengo mi teléfono. Ponemos nuestro código de verificación y le damos a continuar. Registrarse en AWS, seleccionar un plan de soporte. Vamos a seleccionar este primero, el gratis. De por sí ya viene seleccionado, ok. Esa es la ventaja que tenemos. Le vamos a dar aquí en finalizar registro. Felicitaciones, gracias por registrarse en AWS. Estamos en proceso de activar su cuenta, lo que solo tarda unos minutos para la mayoría de los clientes. Sin embargo, a veces puede tardar varias horas y se requiere una verificación adicional de la cuenta. La suscripción al plan de soporte puede tardar más que la activación de la cuenta, pero podrá comenzar a utilizar los servicios de AWS una vez que le enviemos una notificación por correo electrónico para informarle que su cuenta está activada. Le enviaremos un correo electrónico por separado para notificar que hemos completado la suscripción al plan de soporte. Ir a la consola de administrador de AWS. Continuamos y en este momento ya tenemos, nos regresa acá. Ok, ahora que ya terminamos con este proceso, como podemos ver, estamos aquí en nuestra consola. Vamos a checar nuestro correo, solo para verificar. Y aquí dice su cuenta AWS está lista, comience hoy mismo. Le damos la bienvenida a Amazon Web Services. Durante los próximos 12 meses, ¿se ve?, tendrá acceso gratuito a los servicios de aplicaciones, base de datos, almacenamiento y computación de AWS incluidos en la capa gratuita. Ok, bueno, este es el correo que nos mandan. Ahora nos regresamos. Ok, voy a cerrar esto. Ahora el siguiente paso va a ser venir aquí en EC2. Ok, ahora ya que estamos aquí adentro de S2, vamos a venir aquí en la primera que dice instancias en ejecución. Le vamos a dar clic aquí. Como podemos ver, no tenemos ninguna instancia. Vamos a darle aquí donde dice en el botón naranja lanzar instancias. Y aquí, como podemos ver, dice paso 1, elegir una imagen de Amazon Machine. Aquí es donde nosotros vamos a escoger qué tipo de máquina necesitamos instalar en nuestro VPS. Ok, como ya sabemos, tenemos que utilizar los servidores de Microsoft. En mi caso voy a utilizar, miren, aquí están los diferentes servidores, vienen siendo por año y todo demás.
Ok, en mi caso lo que voy a hacer, voy a utilizar uno de los más nuevos. Aquí lo que tenemos que hacer es, como pueden ver, aquí nos está diciendo la capacidad que tiene y fijarnos en los que tienen que dice apto para la capa, que estamos utilizando el plan de 12 meses gratis. Como pueden ver, unos sí se puede instalar y otros no. Este no lo tiene, este sí, este sí. Ok. Ya es cosa de ustedes cuál quieran escoger, pero les recomiendo que utilicen uno que diga apto para la capa. Ok. Yo en mi caso, en este momento lo que voy a hacer va a ser esto. Encuentro este Microsoft Windows Server 2022 base con containers, viene siendo uno de los más nuevos. Aparte es apto para la capa, entonces este es el que voy a seleccionar. Ya aquí nos viene dando la información apto para la capa, este es el que ya está escogido. Es decisión de ustedes si quieren escoger algo más, pero ya quedaría fuera de los parámetros que viene siendo la parte gratuita. Ok, so lo que tenemos que hacer es simplemente dejarla tal y como está. Aquí, como pueden ver, hay diferentes parámetros. Yo les estoy diciendo, vamos a continuar con lo que dice aquí, apto para la capa gratuita. Esto ya viene predefinido. No le muevan de ahí, porque si le mueven de ahí, lo único que van a ocasionar es de que se salgan de los parámetros y entonces ya no sea de modo gratuito. So, vamos a continuarle. Dice aquí revisar y lanzar. Continuamos. Aquí, como podemos ver, nos está lanzando o confirmando el servidor que queremos utilizar. Aquí nos está diciendo. Vamos a darle aquí en el botón azul de lanzar. Y entonces aquí lo que tenemos es seleccionar un par de claves existentes o crear un nuevo par de claves. Ahora, ya que tenemos esto, lo que tenemos que hacer es, aquí dice elegir unas llaves, crear un nuevo par de claves o llaves, crear un nuevo. Vamos a dejarle en RSA, nombre par de claves. Yo le voy a poner este nombre. Ok, pero antes de continuar, déjenme leer esto. Dice, un par de claves consta de una clave pública que AWS almacena y un archivo de clave privada que usted almacena. Juntas le permiten conectarse a su instancia de forma segura para que las AMI de Windows. El archivo de claves privadas es necesario para obtener la contraseña usada para iniciar sesión en la instancia. Para las AMI de Linux, el archivo de claves privadas le permiten establecer una conexión SSH segura en su instancia Amazon S2. Es compatible con los tipos clave RSA y ED25519. Ok, yo estoy escogiendo el RSA. Aquí dice, tiene que descargar el archivo de clave privada. Para poder continuar, guárdalo en un lugar seguro y accesible. No podrá descargar el archivo de nuevo después de crearlo. Ok, vamos a descargar. Aquí ya lo tengo. Por medidas de seguridad, esto es lo que voy a hacer. Me voy a ir aquí en las descargas. Aquí tengo el folder que estoy, el archivo que diga. Me regreso en el folder donde pienso guardarlo. Ahí para que se encuentre seguro. Entonces bajamos esto. Ahora sí podemos ir en lanzar instancias. Se está lanzando su instancia. Se ha iniciado el siguiente lanzamiento de instancia. Recibir notificaciones de los cargos estimados. Ok. Ok, aquí dice ver instancias. Vamos a ver.
Ok, ya después después de refrescar la página, como podemos ver aquí dice comprobación de estado, ya tenemos las dos comprobaciones, lo único que hice fue refrescar la página, ya tenemos esto en ejecución, le doy en el ID de la instancia, aquí nos da esta información. Ok, ya estando aquí vamos a darle en conectar. Aquí nos está diciendo conectarse a la instancia, administración de sesiones, cliente RDP. Para conectarse a la instancia de Windows puede utilizar el cliente de escritorio remoto que elija, así como descargar y ejecutar el archivo de acceso director de RDP que se indica a continuación. Ok, lo descargamos. Ya aquí me lo acaba de abrir. Conectar. Ya lo tenemos aquí. Aquí dice contraseña, obtener contraseña. Browse. Aquí vamos a ir a donde guardé la contraseña, me parece que viene siendo esta. Aquí dice descifrar contraseña, entonces esta viene siendo la contraseña. Lo que vamos a hacer es copiar toda esta información. Nos venimos de nuevo a nuestro folder donde tenemos guardada nuestra información. Nuevo. Voy a crear un texto. Aquí le voy a nombrar también ya estando aquí, lo que hago es pegar esto. Ya lo tenemos. Lo guardamos. Ok. Ahora voy a copiar esto. Lo pego aquí. Le damos en OK. Aquí tuve un pequeño error a la hora de poner esta información. Voy a utilizar, use una cuenta diferente. A ver si esto funciona aquí. Okay, do you want to connect despite this? Aquí nos tiene la información, le vamos a dar en sí. Y en este momento ya tengo mi servidor trabajando, aquí lo pueden ver. Ahora lo que necesitamos, ya que lo tenemos instalado, ahora lo que necesitamos hacer aquí es instalar. Hay que dejarlo cargar primero, ok. En este momento ya tenemos instalado y terminado nuestro servidor en Microsoft, también que diga en Amazon. Tiene su forma de hacerlo.
tiene su forma de hacerlo para que todo esté bien. Ok, lleva su momento, es un poquito tedioso, sí, así lo es. Bueno, en este video ya les mostré cómo tener su servidor 2022 trabajando. Por el momento va a ser todo en este video, y en el siguiente video les voy a mostrar cómo se va a instalar el MetaTrader 4. Ok, ya hizo lo que tenía que hacer. Como pueden ver, se actualizó, es bastante rápido. Un poquito tedioso, no miento, es la verdad, es un poquito tedioso, y a diferencia de unos videos que encontré, esos videos ya tienen algo de tiempo, tienen más o menos un año. El que encontré ya tenía más o menos un año de estar activos, o solamente seguí ese video y me encontré con ciertas diferencias a comparación de cómo lucía esto un año atrás y a cómo luce en este momento. Bueno, si por alguna razón necesitan ayuda para poder hacer estos pasos para poder tener su VPS en Amazon, no hay ningún problema, se pueden contactar conmigo. En el enlace los voy a dejar con un enlace de WhatsApp para que se comuniquen conmigo en dado caso de que necesiten ayuda de poder hacer esta instalación, por X o Y, que no tengas computadora o X razón que tengas, necesitas ayuda con esto, yo te podría ayudar. Ya nada más comunícate conmigo y tú y yo ya nos pondríamos de acuerdo en cómo poder hacer esto. Ok, lo único que les voy a pedir es una remuneración por el tiempo en el que se lleva uno haciendo esto, y después de eso yo no tengo ningún problema en ayudarlos. Bueno, eso es todo. Les voy a mostrar el otro video, eso va a ser en el siguiente video, cómo vamos a poder instalar el MetaTrader 4 y el MetaTrader 5. Bueno, eso es todo por este video y los veo en el próximo. Hasta luego.